Minutos en YSKL 7:29. Nuestro programa Punto de Vista llega a usted gracias a la red de cooperativa Fedecases. Créditos MIPE, impulsa y haz crecer tu negocio. Solicita tu crédito MIPE en nuestra cooperativa Acacepsa DRL. Solicítalo en cualquiera de nuestras agencias en Santa Ana, Coatepeque, Atiquizaya y agencia Sonsonate. Contamos con 54 años que nos respaldan. Acacepsa DRL, miembro de la red de cooperativa Fedecases, le presenta nuestra segunda parte del programa Punto de Vista con el diputado del Grupo Parlamentario Alianza Republicana Nacionalista Arena, David Reyes. Hay elecciones internas y el diputado Reyes pues se ha postulado en la planilla de precandidatos para el Parlamento Centroamericano. Antes de que hablemos de la actividad interna del partido y su proceso de elección, un profesor de Santo Tomás nos llama de Cuyultitán y dice, bueno, nosotros en la escuela hemos atendido hasta niños Down, pero ¿cómo tratar con ellos? Dice, ¿será que la ley también tendrá un marco de divulgación y de capacitación, especialmente en el área de las escuelas, donde les toca también incluso atender a niños que tienen dificultades visuales? ¿Se contempla esto, diputado Reyes? Y quiero anunciarle que estamos ya también en el Facebook Live. Muchas gracias a quienes siempre se conectan para tener información con nuestro invitado de esta mañana, el diputado David Reyes. Muchas gracias. Un saludo al profesor, que tienen un excelente alcalde, mi buen amigo Melvin Casco de Cuyultitán. Saludos para toda la gente de Cuyultitán. La verdad es que esta ley contempla todo eso. Y quiero quizás explicar una parte que no abundamos mucho, Neri, es que parte de ese cambio cultural que busca esta ley es entender que las personas con cualquier tipo de discapacidad, sea esta una discapacidad física, una discapacidad sensorial que tenga que ver con cualquiera de los sentidos, o una discapacidad intelectual, somos parte de la diversidad del ser humano. Cuando entendemos esto, realmente nos vamos a dar cuenta de el alcance que va a tener esta ley. Así como existen personas altas, hay personas bajitas. Así hay personas chelitas, morenitas, gorditos, flaquitos. De igual manera vemos algunas personas que utilizamos una herramienta para movilizarnos. En mi caso yo utilizo una silla de ruedas para movilizarme. Otras personas utilizan una andadera, un bastón. Hay personas que utilizan la lengua de señas salvadoreña para comunicarse. En fin, todo eso es parte de la diversidad del ser humano. Por eso es que hoy hablamos de derechos humanos. Por eso es que hoy hacemos énfasis en los primeros artículos de nuestra Constitución, que establece que todos somos iguales ante la ley. Y si todos tienen derecho a tener una educación digna, por supuesto que también las personas con síndrome Down o personas autistas o con cualquier tipo de discapacidad intelectual o independientemente de su discapacidad merecen tener atención. En el caso de la discapacidad intelectual está comprobadísimo que cuando hay adaptaciones en la currícula, tal vez no en todos los casos, pero en una gran cantidad de casos, es factible generar un buen nivel de educación. Y yo creo que si el profesor que nos escribió, Nel, nos sigue escuchando, sin duda alguna él podrá darse cuenta que han tenido avances estas personas significativos en su desarrollo psicosocial, o sea, en sus relaciones con la demás gente, por ejemplo. Todo esto debe estar apoyado dentro de una política. La ley, digamos, establece el marco legal. Posteriormente se tiene que crear un reglamento de la ley que debe de incluir una política nacional. Y aquí es la importancia de que el nuevo CONAIPD esté conformado por personas que sean también muy capaces y conocedoras en la materia, para que se desarrolle una política nacional de inclusión que abarque aspectos educativos, aspectos en inserción laboral, en infraestructura accesible, llámese transporte, edificaciones, parques, cualquier lugar que esté abierto al público debe de ser accesible, y muchísimo más allá. Por eso es importante, sí, tiene que haber una divulgación, y eso es parte de lo que yo estoy haciendo en este programa, hablar
ampliamente de esta ley, divulgando en qué consiste. Claro, son 130 y pico artículos que es difícil que abordemos cada uno, pero yo te estoy hablando, Neri, amigos escuchas, en términos generales. Y ya les repito mi correo electrónico, ya nos escribió, le cuento, Neri, la persona que llamó, ya le mandé la ley, mi correo es diputadoreyes@gmail.com. Con mucho gusto les comparto yo el proyecto de ley. Así es, porque son también representantes de organizaciones que, como dice, trabajan en el área de la inclusión social. Y bueno, hablemos también a nivel interno, cómo va el proceso. El diputado Reyes va a terminar su periodo en el Congreso, pero figura como precandidato para las elecciones internas de su partido. ¿Qué tal? ¿Cómo está este proceso? Sé que hay plataformas virtuales en las que se va a desarrollar. Sí, que para nosotros en Arena, cada vez que hay una elección, buscamos vivirla como una fiesta democrática. Y en este caso estamos en una fiesta democrática interna, donde cumpliendo con las disposiciones de la ley de partidos políticos, estamos efectuando elecciones internas para seleccionar a quienes van a ser nuestros candidatos a cargos de elección popular. Yo quisiera comentarle, Neri, que me siento sumamente satisfecho, feliz y por qué no decirle, me siento sumamente complacido de finalizar mi gestión como diputado de la Asamblea Legislativa cuando este periodo actual termine. Me siento feliz porque he dejado un legado que me llena de mucho orgullo decirlo, la inclusión de las personas con discapacidad. Hoy ya es un tema de agenda política, ese quizás ya es un logro sustantivo, el tema del transporte público, que también quisiera que abordemos, si nos queda tiempo, Neri, pero sobre todo despedirme de la Asamblea Legislativa con la aprobación de esta ley. Francamente me siento sumamente satisfecho. En los próximos días voy a subir un informe de labores muy completo de todas las iniciativas que he promovido durante mi gestión como diputado de la Asamblea Legislativa, a manera de hacer una rendición de cuentas. Y sí, respondiendo a tu pregunta, efectivamente me he inscrito en esta oportunidad como candidato en las internas para ser un representante en el Parlamento Centroamericano. Sé que esa es una institución sumamente desprestigiada, sumamente que ha servido para fines, que no quiero entrar en detalle, pero todos lo conocemos, de cementerio político, le dicen. Pero lo cierto es que el Parlacen puede hacer muchísimo para lograr también inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, mi visión es darle una perspectiva internacional a la inclusión de las personas con discapacidad, Neri. Ese va a ser el objetivo principal con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Y es por eso que el próximo sábado son nuestras elecciones internas y yo estoy participando en la casilla número 15. Sé que muchos de nuestros afiliados escuchan este programa y les mando un saludo muy especial también. Sí, bueno, y hay un oyente en la número 1, Miguelito, que quiere saludar al diputado Reyes. Pero tenemos el zumbido, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. Muy buenos. Ahí estamos, sí. Ahora. Muy buenos días. Buenos días. Sí, bendiciones a todos en cabina. Quiero felicitar al caballero por el trabajo que está haciendo con los niños Down y gente incapacitada. Eso está muy bien. Concerniendo de la epidemia, sí es de que hay transporte público, pero hay transporte público pirata, ya sean microbuses, buses o picacheros. Y fíjense que ahí van bien amontonados y unos van sin mascarilla. Y así es como la gente se está infectando. Y yo, el responsable de esto es el presidente Nayib Bukele, porque él no quiere poner el transporte público legal. Perfecto. Si él lo hiciera, hemos comprendido. Está refiriéndose a la necesidad del transporte. Para cerrar esto del proceso de elecciones internas y responder también al oyente, diputado, ahí estaban inscribiendo sobre, pues, que usted decide dejar su periodo, concluir su periodo en el Congreso y va al Parlamento, aspira a llegar al Parlamento si es que figura en la planilla de candidatos. ¿Cree que hay posibilidades de
ir haciendo transformaciones en un foro político como el Parlamento Centroamericano? Estoy convencido que sí. Es que lo que ha sucedido hasta este momento es que muchos políticos han utilizado el Parlamento Centroamericano como una forma de jubilarse. Yo tengo 39 años, Neri. No, lo menos que pienso ahorita es en jubilarme. Sigo teniendo la energía, el ímpetu y el deseo de seguir sirviéndole a mi país, desde la trinchera que sea. Pero en estos momentos creo que se ha desaprovechado lo que verdaderamente se puede hacer desde el Parlamento Centroamericano. Hay muchísimo que se puede hacer. Lo que sucede es que han habido muchos representantes salvadoreños que no están haciendo nada. Bueno, solo para que tengas una idea, la edad promedio de los actuales diputados en el Parlamento Centroamericano es de 60 años, 65 años, perdón. Sí. ¿Del grupo de El Salvador o de todo el... de los... En los 120 representantes. Pero además de eso, de los 120 diputados del Parlamento Centroamericano, solamente 5 tienen menos de 40 años, imagínate. O sea, yo no creo que este sea solamente un tema de edades, este es un tema de visión. Y yo sí creo que, dado que nuestra Constitución reconoce el deseo, esa motivación de Francisco Morazán para tener una Centroamérica unida, si bien es cierto, no, es un reto muy ambicioso también, creo que hay muchas cosas en las que sí se puede tener una perspectiva regional, como por ejemplo el tema del comercio, el tema de las fronteras, que ya muchas de esas cosas ya se hacen, Neri. Todavía falta por hacer, pero pocas veces se tocan los temas sociales desde la perspectiva del Parlamento Centroamericano. Y con el apoyo internacional que se logra, como te repito, dándole esa perspectiva internacional a los diferentes temas que yo he estado acostumbrado a promover, creo que podremos seguir construyendo patria desde esa trinchera. Vamos a esperar entonces para lo que suceda el próximo sábado con este proceso interno de elecciones que desarrollará el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena previo a los comicios del próximo 28 de febrero de 2021. Ahora sí, lo que decía el oyente sobre el transporte, son dos aristas diferentes. Uno, él se refería a la necesidad de una reapertura y usted nos decía que, bueno, el subsidio al transporte o la compensación ha frenecido el pasado 30 de junio, hay un vacío legal, los transportistas dicen que están en una condición difícil. ¿Qué le respondemos tanto al oyente como a la inquietud relacionada al vencimiento de la compensación para el servicio de pasajeros? Bueno, yo coincido en que nuestra población merece movilizarse en condiciones dignas. Estoy de acuerdo, he visto esas fotografías donde muchos se están movilizando en pickups donde van mucho más hacinados que en cualquier unidad del transporte público. Ese es un tema ciertamente que es muy sensible, porque en los diferentes estudios que han presentado el INCAE, la ESEN, los diferentes organismos internacionales han detectado que obviamente por esa naturaleza y por esa movilidad de personas, el transporte público pudiera convertirse, no estoy afirmando que lo sea, pero pudiera convertirse en un foco de infección del virus que pudiera despertar muchas alertas. Pero la verdad es que ya lo estamos viendo con el sistema de transporte actual, que es por medio de pickups. Sobre el tema del subsidio, quiero decirte lo siguiente. En estos momentos no hay un sustento legal ni para seguir otorgando el subsidio, ni para seguir cobrando el impuesto del Contrans, que es se crea en la ley transitoria del subsidio y es una contribución entre comillas especial para donde se cobra 10 centavos
de dólar por cada galón de combustible que consumimos todos los salvadoreños. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Creo que vale la pena hacer la pregunta. ¿En qué se está utilizando? Por supuesto que vale hacer la pregunta, porque ya no hay ley. Es decir, si usted compra en estos momentos combustible, yo estoy convencido que le puede pedir que no le cobren el... Pero me lo están cobrando, diputado. Pero lo siguen cobrando, por supuesto. Entonces, ¿qué se está haciendo con esa recaudación? Porque fíjense bien, esta ley transitoria feneció el último de junio. A partir del mes de julio ya no hay sustento legal para seguir cobrando los 10 centavos de dólar por cada galón de combustible. Mientras no haya una nueva ley o se reviva la antigua ley transitoria del subsidio. Sí. Pero en estos momentos no hay ley, por lo tanto no hay impuesto para esta contribución especial, entre comillas. Este creo que va a ser un debate que se tiene que dar, por supuesto que se tiene que dar, pero a mi juicio, y hablo a título personal, en mi interpretación como legislador, cuando ya una ley perdió su vigencia y cuando ya no está en funciones, pues lógicamente ya no tiene razón de ser. Y ese cobro de esos 10 centavos por galón lo establecía esta ley que ya expiró. Sí, y aunque sea un decreto transitorio, no pueden seguir. Yo como ciudadano puedo exigir que no me recarguen esos 10 centavos en cada galón de combustible. En mi interpretación personal, repito, considero de que sí, porque ¿cuál es el sustento legal? ¿En base a qué ley le cobran esos 10 centavos de galón? Ahora, claro, sabes, esta es mi interpretación, también pensándole por el otro lado. No se lo quitan porque entonces después cuando se quiera volver a poner el subsidio va a ser un gran golpe. Otro problema. Sí. Entonces creo interpretar que se pretende seguirle dando un subsidio a las unidades del transporte público. Está bien, es aceptable, pero hay que decidirlo ya, porque en estos momentos no hay base legal para cobrar esos 10 centavos por cada galón de combustible que consumimos. Esa es una responsabilidad de la Asamblea, diputado. ¿Perdón? Esa es una responsabilidad de la Asamblea. Totalmente, es una responsabilidad de la Asamblea, pero también del órgano ejecutivo, porque tienen que dar a conocer qué es lo que van a hacer con el transporte público. Yo lo que he escuchado, y en esto coincido plenamente con el ministro de Obras Públicas, es que no se les pretende incrementar el subsidio, sino que se les pretende mantener tal como ha sido hasta estos días. Pero ya hemos escuchado la contraparte, los empresarios no quieren. Los empresarios quieren el triple, quieren $1,200 de subsidio por cada bus y 600 por cada microbús, imagínate. Sí, porque dicen que necesitan hoy hacer la inversión para el protocolo y todos los insumos de bioseguridad. Sí, bueno, creo que hay que analizar, pero el subsidio que se les da actualmente, que es de $400 por bus y 200 por microbús, es un subsidio que le genera excelentes ganancias. El que diga que no gana o que está perdiendo es mentira. Solo para que tengan una idea, en los últimos años se les ha entregado al sector transporte más de $600 millones, más de $600 millones en concepto de subsidio. Esto sin contar las ganancias que les deja el negocio, simplemente el subsidio, y sin mencionar, porque sé que eso es uno de los temas que les molesta cada vez que yo lo menciono, pero es la realidad. Han habido, y no son todos que constan, Eric, que hay muy buenos empresarios. Yo la semana pasada sostenía una reunión por Zoom con unos empresarios del transporte público de Santa Ana que son ejemplo de empresarios. Le pagan las prestaciones sociales a sus empleados, tienen un sistema de monitoreo fabuloso, ellos mismos tienen su GPS, bueno, pero muchos de los que están aquí en la zona metropolitana, bueno, no son muchos, pero son significativos porque son de los que más salen en la televisión. Hay algunos
que tienen, por decirte algo, 300 microbuses, pero solamente ponen a trabajar 60, pero cobran subsidio por los 300. Díganme si o no, eso es un gran negociazo. Aunque hoy hay controles y han dicho que con base al servicio de recorridos, con esa base se les debe pagar la compensación. Pues la verdad es que el subsidio debería de darse por la cantidad de pasajeros que movilizan. De esa forma se le da el subsidio directamente al usuario, no al empresario. Creo que a eso deberíamos de aspirar, pero fíjate, Neri, que lastimosamente ha sido un tema que no han querido discutir mis colegas diputados. ¿Por qué? No sé. Y ahí sí es responsabilidad. Incluido el grupo parlamentario de Arena. Ningún grupo parlamentario, ni el mío. Y este es un tema en el que a veces también mi grupo parlamentario se molesta, porque yo sí lo hablo sin tapujos, porque hay diputados de todos los partidos políticos que tienen un claro conflicto de interés con el tema del transporte. De todos los partidos, de toditos, incluyendo el mío. Sí. Y eso no se vale, porque nuestra misma Constitución establece que un diputado no puede ser concesionario del Estado de ningún tipo de servicio. Ese es uno de los temas que debe de hacerse una buena investigación periodística, y por qué no, la Fiscalía debe de actuar también. Pero volviendo al punto de la entrega del subsidio, ciertamente es un tema que se tiene que debatir, y la forma en cómo se da. Yo sigo pensando que la única forma en cómo se les debería de dar subsidio a los empresarios del transporte público es que haya una mejora en la atención al usuario, que hayan unidades accesibles para personas con discapacidad, que sea un cobro electrónico, ojalá, con la finalidad de que el subsidio se pague en base a la cantidad de pasajeros movilizados, y no un subsidio fijo, que es un negocio. Bueno, hay más de 300 unidades en estos momentos que perdieron el subsidio. Si ustedes se recuerdan que el Ministerio de Obras Públicas anduvo investigando, publicaron incluso fotografías de buses parqueados que hasta tienen plantitas adentro creciéndoles. Eso significa que tienen más de 6 meses de estar parqueados ahí, pero que cobran subsidios. Sí. Imagínense ustedes. Así eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, diputado, hemos llegado al final de este importante programa en el que nos dio a conocer las observaciones que estudia la Comisión de la Familia, Niñez y Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, las observaciones que hizo el Ejecutivo a la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad. Esta semana, dice, están tratando de preparar el nuevo dictamen. Además, las consideraciones sobre este decreto o ley transitoria del subsidio del transporte que ha frenecido y el vacío legal que tiene. Y bueno, nos llamaron sobre la situación del transporte. Dice una usuaria que debió viajar de Aguilares a Popa. Le cobraba solo por ir a Popa $5 el vehículo que la llevaba, 5 para llevarla y 5 para regresarla a su casa. Estas son las reales condiciones en las que están quienes por emergencia necesitan salir, y como no hay transporte, pues deben buscar quien les brinde el servicio. Esperaremos lo que suceda, diputado David Reyes. Suerte para el próximo sábado. Estaremos pendientes a ver cómo va esa precandidatura. Muchas gracias, Neri. Bendiciones. Y si me lo permites, nada más recordarles a los radioescuchas, por favor, cuidémonos, lavémonos las manos cada 20 minutos si es posible, y no nos quitemos las mascarillas si salimos de casa. Tenemos que protegernos individualmente para poder proteger a los demás. Gracias, buenos días y que